Buenas noches, hermanos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche estamos en estudio número 7 de la creación y vamos a hablar de dos temas esta noche. Dos temas que parecen distintos, ¿ok? El primer tema es del día séptimo y el reposo de Dios en ese día. Y el otro tema es los ángeles, ¿ya? Y creo que también es importante entender estas cosas. Ya, vamos a comenzar otra vez con 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. No queremos ser ignorantes. No queremos ser ignorantes en cuanto a la creación de este mundo y de las cosas dentro de este mundo. Y entonces vamos a seguir estudiando qué sucedió en esta semana creativa en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ahora estamos en Génesis capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis capítulo 2, 1 a 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios terminó su obra. Acabó la creación. Y después dice que Dios reposó. Pero dice en este versículo 1, había 3 cosas que eran parte de la creación. Y creo que en estas 3 cosas podemos ver todo que Dios creó. Dice acá, los cielos, y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y la tierra entendemos que está. Los cielos entendemos. Pero dice todo el ejército de ellos, todo el ejército de los cielos y todo el ejército de la tierra. Y yo creo que habla de las cosas o los seres vivientes que viven en la tierra. Somos nosotros, ¿ya? Y en los cielos, los ángeles. La Biblia no nos da mucho detalle sobre los ángeles y vamos a hablar un poco más de esto esta noche. Pero yo creo que también podemos ver que no solo creó lo que hemos leído en capítulo 1 y en el resto de capítulo 2, pero también Él creó encima de estas cosas los seres espirituales, los ángeles. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar este después, pero acá tenemos el día séptimo y Dios ya terminó y reposó. Entonces tengo una pregunta. ¿Reposó porque tenía cansancio? Porque un trabajo, una semana, 7 días, 6 días, ya he trabajado duro, he creado todo este universo. Necesito un día entero para descansar. Yo creo que no es lo que significa esta parte, ¿no? Habla más de que ya terminó el trabajo. Desistir, tengo acá en la hoja, quiere decir desistir de actividad o abstener de trabajar. Vemos la misma cosa en Hebreos. Realmente no habla de descansar, pero vamos a mirar ahí en Hebreos capítulo 10. Y tal vez puede ayudarnos un poco también en estar claro de esta cosa.
Hebreos capítulo 10. Y habla de Jesucristo como el sacrificio perfecto. Versículo 12, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, quiero leer en versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios de nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios porque tenía cansancio, tenía la necesidad de descansar un poco, ya voy a sentarme. No, es porque terminó su trabajo de la redención para nosotros. No había necesidad de ofrecer otro sacrificio. Y la comparación es con los otros sacerdotes en versículo 11 que dice día tras día, año tras año. Ellos estaban matando animales, ofreciendo sacrificios. Entonces no tenía tiempo de sentarse en este sentido. Pero Jesucristo ya terminó. ¿Y qué dijo en la cruz? Consumado es. Consumado es. Ya he cumplido esta obra. Y ya está sentado. ¿Significa que Jesucristo no está trabajando ahora? No, todavía está trabajando. Tiene otro trabajo, otra obra ahora. Ya no esta obra de la redención en sí, en pagar este precio, ya ha pagado. Pero vamos a leer unos versículos en cuanto a eso. Quiero leer en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice acá, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todavía tiene una obra, un trabajo. Él es mediador. Mediador entre Dios y nosotros. Es un trabajo. Y en 1 de Juan, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados. ¿Ya? Vamos a 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante entender, este está escrito principalmente a cristianos. ¿Okay? Entonces, no está hablando principalmente de la salvación. Está hablando cuando un creyente peca. Tiene que ir a Dios, a Jesucristo, confesar su pecado. Y Jesucristo va a perdonar, dice, y va a limpiarnos. Está trabajando en nuestras vidas cada día. Capítulo 2 de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Es nuestro abogado. Si tenemos pecado, Él es nuestro abogado. Él va a defendernos delante de Dios. ¿Ya? ¡Qué hermoso! Está trabajando todavía. Sí, está sentado a la diestra de Dios. En el sentido de ya no está pagando el precio de nuestros pecados. Ya ha pagado este precio. Ahora está mediador, está abogado, está perdonándonos día tras día si tenemos este pecado. Él está limpiándonos. Eso es algo activo. Entonces, creo que también podemos ver en Génesis capítulo 2 que cuando Dios reposó, no es porque necesitaba un descanso de su trabajo, es porque ya terminó esta parte de su trabajo. Hay personas que enseñan que Dios creó todo, ¿ok? Y después ya se fue. Y no está activo ahora en la creación. Pero este también no está bueno, ¿no? Terminó su trabajo de la creación, pero sigue trabajando en otras formas.
¿Dios creó más cosas después de la creación? No. Creó todo en esta semana. No hay nuevas cosas que Él está creando cada día acá. Pero sin embargo, quiero decir que todavía hay una creación nueva, ¿ya? Vamos a ver, 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. Gloria a Dios, que ya Él puede transformar mi vida, transformarme a algo nuevo. ¿Ya? Soy criatura nueva ahora. Ustedes, hijos de Dios, entonces ustedes también son criaturas nuevas. Es una nueva creación, podemos decir. ¿Ya? Transformándonos a algo bonito y siéndonos santos, hijos de Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este mundo, creado por Dios, los cielos creados por Dios, van a ser destruidos. Van a ser destruidos. Toda esta creación, menos los hombres y menos los ángeles, van a ser destruidos en el sentido que van a cesar de existir, ¿no? Y Dios va a crear otra tierra, otros cielos, otra creación. Y vamos a ser testigos en ese día. Y creo que va a ser mejor que la primera creación. Y nunca va a entrar en la nueva creación el pecado. Gloria a Dios. Pero ya no estamos ahí todavía. Ya estamos en este mundo. Y Dios reposó, terminó su trabajo de esta primera creación. Pero todavía está obrando en nuestras vidas, transformándonos, haciéndonos más como Cristo cada día. Y algún día Él va a hacer otra nueva creación para nosotros, que durará por todos los siglos, sin fin. Gloria a Dios en eso. Y al terminar este día de esta semana de la creación, vemos que todo era perfecto, sin defecto, sin debilidad, sin enfermedad, sin problemas. Porque Dios dijo, era buena en gran manera. No solo era buena en gran manera. No había nada malo. Ningún mal estaba ya en ese momento. Todo era bueno en gran manera. Ahora vamos a ir al segundo tema. ¿Qué de los ángeles? Satanás, demonios. ¿Son criaturas o siempre existían como Dios? O tal vez son almas de los muertos o de mi abuelo después de su muerto. Es mi ángel. Bueno, acá en Perú hay muchos que creen esas cosas, ¿no? Hay muchos que creen esas cosas. Es importante que sabemos qué dice la Biblia en cuanto a estas cosas. Y aunque en Génesis 1 y 2 no realmente habla específicamente de los ángeles, porque son criaturas, creo que es bueno también incluirlos en este estudio de la creación para ayudarnos en entender y
también tal vez puede ayudarnos en hablar con nuestras familias o nuestros vecinos cuando ellos tienen preguntas o dicen unas cosas, ¿ya? Y podemos saber qué dice la Biblia en cuanto a esas cosas. Este es un tema bien difícil. ¿Por qué? Porque en muchos temas, muchas doctrinas de la Biblia, hay pasajes claves. ¿Okay? El amor, tenemos capítulo 13 de 1 Corintios, tenemos mucho de 1 de Juan, que habla exactamente qué es el amor y qué no es el amor. Pero no tenemos algo como eso en cuanto a los ángeles. Tenemos que muchas veces son mencionados como parte de la historia, sin muchos detalles. Entonces, con mucho cuidado, tenemos que estudiar y entender el contexto de los pasajes. Entonces, es un tema que uno tal vez estuve haciendo eso y estuve pensando, yo puedo hacer 2 o 3 estudios de este tema, porque para realmente desarrollar estos contextos y ver estas cosas, es un trabajo. He intentado hacerlo un poco más simple, de 3 estudios. Vamos a hacerlo esta noche. Pero si hay preguntas, por favor, ¿no? O tal vez yo voy a decir algo que no es bíblico. Corrígeme, por favor, ¿ya? Pero vamos a ver cómo podemos entender estas cosas acá. Y hay unas cosas que no puedo ser muy dogmático, que yo no puedo decir, ese es, ¿ok? Porque la Biblia no es bien claro en unos puntos. Entonces tenemos que estar firme cuando es claro y un poco flexible cuando no es tan claro, ¿ya? Protegiendo siempre la verdad de las Escrituras y el carácter de Dios. Tenemos que proteger estas cosas. Son importantes, ¿ya? Vamos a comenzar acá en Colosenses con su creación. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos a ir por toda la Biblia. No sé cuántos pasajes vamos a leer esta noche, pero tengo varios versículos acá. Colosenses capítulo 1, desde versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es? Es Jesucristo. Uno tiene que leer todo el contexto acá antes de para leer esto, pero es Jesucristo. Ustedes leen este contexto en la casa para ver que esto es Jesucristo. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Habla de cosas invisibles. No utiliza la palabra ángel acá. Habla de cosas invisibles y después define estas cosas invisibles como tronos, dominios, principados, potestades. Y vamos a ver en otros versículos que está hablando de rangos de ángeles. Entonces, cuando dice acá que Jesucristo creó todo, visible e invisible, está hablando de los ángeles también. Los ángeles son criaturas, no son eternos sin principio, ¿ok? No son sin principio, tienen su principio como nosotros, ¿ya? Y vamos a ver un poco más. Siendo invisible, es importante entender que no tienen cuerpo, ¿ya? Nosotros tenemos cuerpo, alma, espíritu. Los animales tienen cuerpo y alma. Y las plantas tienen solo cuerpo. Vemos los ángeles un poco diferente. Los ángeles tienen alma y espíritu, no tienen cuerpo. ¿Ok? No podemos tocarlos como este púlpito o como tu amigo, tu vecino, ¿ya? ¿Ok?
no son invisibles. Y es verdad que unos han visto ángeles, vamos a hablar de esto más adelante, ¿ok? Dice acá que son invisibles. Ezequiel, capítulo 28, vamos a ir en este capítulo mucho para hablar de varias cosas, pero solo quiero leer un versículo por ahora acá. Pero este pasaje en Ezequiel 28, 13 a 18, es una profecía que realmente aplica a Satanás. Okay. Aplica a Satanás. Vamos a leer acá en versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y en versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Satanás fue creado. Tenía su día de creación, dice acá. Entonces, Satanás, es un ángel. Tenemos que entender eso. Es un ángel. Ángel es una palabra bien general de varios seres espirituales, ¿ya? Y Satanás es uno de ellos. Pero fue creado. Entonces, no tiene más poder que Dios. Gloria a Dios. No es que Dios y Satanás están luchando como iguales. Es como si alguien puede crear algo. Nuestro hermano David ha construido, edificado casas. Pero si esta casa puede realmente tener la voluntad, la capacidad de ser, ok, hermano David, yo voy a pelear contra ti. No, ni aún es posible pensar en esa forma. Entonces tenemos que entender esto con Satanás, que no es igual a Dios, ni aún casi igual. Es bien bajo, es su creación. Es su creación. ¿Ya? Vamos a Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Jesucristo está hablando. Y el contexto es del juicio de las naciones. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, está hablando de personas acá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El contexto habla de personas, de hombres. Pero hay una frase acá. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son los ángeles del diablo? Los demonios. Demonios son ángeles también. Siendo ángeles, son creados, criaturas. Tienen su principio. Job 38, 47. Job 38, 4 a 7. Si ellos son creados, si Dios creó a los ángeles, ¿cuándo los creó? Esta pregunta, ¿no? ¿Cuál día o cuándo en la historia fue este día? La Biblia no dice específicamente en ese día o en otro día, pero vamos a leer qué dice acá en Job, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú? Dios está hablando, ¿no? ¿Qué es el contexto? Dios está hablando a Job. Dios está preguntando a Job acá. Y Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber.
si tienes inteligencia? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y entendemos que estas estrellas del alba y los hijos de Dios acá es una referencia poética a los ángeles. ¿Okay? Los ángeles. Muchas veces en el Antiguo Testamento los hijos de Dios son ángeles. No siempre. ¿Okay? No tiene que ver su contexto. Pero es una frase, un término para los ángeles. Y esta es la poesía acá en Job. Entonces por eso dice una cosa y repite otra vez en otra forma. Dice, cuando alaban todas las estrellas del alba, y repite con otra forma, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Los ángeles son testigos a la creación. Job no. El hombre no. Dios está diciendo, ¿dónde estabas tú? Ya naciste hace pocos años. ¿Dónde estabas tú cuando creó todo? Cuando los ángeles me alababan. Ese día. Cuando ellos vieron la creación del mundo. Hay muchos que dicen, bueno, entonces ellos fueron creados antes del primer día. Hay otros que dicen, no puede ser. Mi opinión, ok, esta es opinión, ¿ya? Porque la Biblia no está bien claro en ese punto. Que fue el primer día, pero ellos fueron las primeras cosas hechas por Dios, antes de crear la tierra y los cielos. Él creó a los ángeles primero, el primer día. Y mi razón por eso es porque antes del principio, antes del primer día, ¿cuál día fue? No existía tiempo. ¿Ok? Este fue el primer día. Dios dijo, un día. Segundo día. Este es el principio del tiempo. Solo existía la eternidad. Y Dios. Si los ángeles fueron creados antes, entonces a mí no parece, pero no puedo ser, esta es mi opinión, ¿ya? ¿Ok? Entonces no puedo ser bien dogmático que dice que ya fueron después o antes, pero yo opino que ellos fueron creados el primer día para ser testigos, la primera cosa, para ser testigos a toda la creación. Y lo que es Satanás ahora y los demonios ahora también eran presentes. Si Dios creó los ángeles en un momento y creó a todos. Ellos no mueren. Los ángeles que están ahora existían antes. ¿Ok? No es que nacen ángeles, no nacen ni no mueren. No hay necesidad de procrear porque no mueren, en el sentido de una persona que tiene cuerpo. ¿Ya? Y si pensamos en esto, ¿qué realmente es la muerte para nosotros? Es la separación del alma y espíritu de su cuerpo. El cuerpo ya cesa de funcionar, pero el alma y espíritu todavía tiene su destino eterno y va a recibir otro cuerpo en el futuro. Entonces los ángeles no tienen cuerpo para separarse de un cuerpo. ¿Ya? Pero son almas, son espíritu. Fueron creados todos en un día, creo yo, en el mismo momento, porque ya no nacen estos mismos. Vemos esto con Satanás, existía desde Edén, dice en Ezequiel, hemos leído, en Edén, ¿okay? Y todavía existe. Entonces los ángeles no mueren y no procrean. ¿Cuántos ángeles hay? Bueno, la Biblia no nos dice exactamente.
Entonces también no voy a darles un número exacto, pero es interesante lo que dice en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 11. Apocalipsis 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Sabemos que solo hay 24 ancianos de otro versículo. Entonces, son millones de millones menos 24. ¿Ya? Eso es lo que están. Ahí, millones de millones. Son los ángeles. Es un grupo grande. Un hueste grande. Y ahora, lo que vemos acá en Apocalipsis, son los ángeles justos. Y hay otros que son demonios y Satanás. Entonces, ¿cuántos hay en total? Millones de millones y más. Un gran número que Dios creó. Y por eso cuando Jesucristo dijo, ¿no sabes que yo puedo llamar más de 12 legiones de ángeles? Esto es nada. 32,000, 72,000, 36,000, algo como eso. Es nada en comparación de millones. Ese era una partecito de los ángeles. Dice. Bueno, vemos que son criaturas creadas por Dios. Fueron creados antes de la tierra para ser testigos a este evento de la creación. Sabemos que los demonios y Satanás son ángeles también. Hemos visto que la Biblia dice que son millones de millones. Y ahora vamos a hablar de unos tipos de ángeles que vemos en la Biblia. Yo creo que si hay millones de ángeles, tiene que ser tipos de ángeles que no sabemos nada de ellos, ¿ya? Que no están en la Biblia todavía. Dios no nos ha revelado estas cosas, pero nos ha revelado unas pocas cosas y vamos a leerlos, vamos a estudiarlos. El primer tipo es el querubín. Y vemos esto en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el versículo 24. Génesis capítulo 3 y el versículo 24. Este es después del pecado en Edén. Y versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y a una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Son la guardia de Edén, los querubines de Dios. Y dice, hay una espada. Parece que es separado de estos ángeles. No es que cada querubín tiene su espada. Puede ser. Pero cuando leo eso, parece que es separado, bajo control de los querubines. Pero hay esta espada que está yendo por todo lado, con su fuego. Y vamos a ver varios versículos cuando habla de los ángeles, que también habla de fuego. Que habla del fuego. Interesante esto. No tengo mucha idea por qué, pero es interesante. Creo que deberíamos notarlo, por lo menos. Y tal vez uno de ustedes tiene un pensamiento bonito de esto y puede explicarme por qué siempre habla del fuego. No siempre, pero muchas veces, cuando habla de estos ángeles. También vemos querubines en varias otras partes de la Biblia. En mucho de la ley, en
muchos de los libros de la historia también son mencionados. Salmos, Isaías, Ezequiel, una referencia en Hebreos también. Entonces es una palabra, creo que 57 veces, no recuerdo más, algo como eso está utilizado en la Biblia como querubín. La palabra para ángel en hebreo es querubín. Entonces a veces es traducido ángel y otras veces es traducido querubín. Vamos a concentrar solo, cuando estamos hablando de qué es un querubín, vamos a hablar solo de los versículos que utilizan la palabra como querubín, no como ángel. ¿Me entienden? Es la misma palabra en el hebreo. Querubín es ángel y es querubín. En hebreo es una sola palabra. Pero a veces, por su contexto, está traducido querubín. Y vamos a ver unos de estos pasajes acá. Éxodo 25. Éxodo 25, 18 al 22. Éxodo 25, desde versículo 18. Y estas son las instrucciones para el tabernáculo y para los instrumentos, herramientas, muebles del tabernáculo. Y acá dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Dónde está el propiciatorio? Sobre el arca del pacto, ¿no? Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Quiero notar unas cosas acá. Son sobre el propiciatorio, el lugar donde Dios está diciendo acá, yo voy a hablar con mi pueblo. Yo voy a reunir con mi pueblo en ese lugar entre los querubines. Bueno, son de oro, son estatuas, imágenes, podemos decir. No son con vida, ¿ya? Pero están ahí estas figuras. Y Dios dice, entre ellos yo voy a hablar con mi pueblo. Entonces, están parte de este lugar precioso, santo, para Israel, para reunir con su Dios. También hay una descripción, dice que tienen alas. Tienen alas. No dice cuántas alas, pero dice que tienen alas. Y las alas son extendidas. También en capítulo 26, en versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Va a ser querubines, su figura, en las cortinas del santuario. Dentro, cuando el sacerdote entre al lugar santo y entre el lugar santísimo, él va a ver en las cortinas estas figuras de querubines. Los querubines parece en este sentido acá, son parte de la santidad de Dios, o proclamando la santidad de Dios, o están ahí donde Dios va a hablar con su pueblo, como testigos que Dios es un Dios fiel. Pero están ahí en el tabernáculo y en el templo después. Y hay unos pasajes más que hablan de esto. Vamos al libro ahora, al libro de Ezequiel.
Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Y vamos a leer desde versículo 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Dice una semejanza del hombre, pero no por completo, porque tienen 4 caras, tienen 4 alas. Entonces no es completamente como hombre, estos seres vivientes, ¿ya? Dice, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Ok, es un poco diferente. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Entonces no es como tenía sus 4 alas, un par y otro par encima. Es como por los 4 lados. Tal vez, no sé, tal vez del pecho y de allá y de atrás, o tal vez más como diagonal, pero 4 alas. Y 4 manos bajo sus alas. ¿Ok? Manos de hombre. No entiendo eso. Es algo muy distinto, diferente. Dice, versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Interesante. No cambian su dirección para ir a o para ir atrás. Caminan como eso. Bueno, tienen 4 caras. Siempre pueden ver dónde están yendo, ¿no? Fuera su forma de mover. Juntos, dice. Versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4. Y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Parece que sus 4 caras eran diferentes, parecían diferentes de estas 4 descripciones. Tal vez para Ezequiel en describir lo que estaba viendo fue difícil, creo. ¿No? Algo completamente diferente. Es como, utiliza esta palabra, semejanza, como, semejanza, ¿no? Que a mí parece como eso. A mí parece, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que no va a ser, si uno quiere dibujar esta criatura, probablemente no va a ser como es, ¿ya? Ezequiel solo está describiendo en la forma que él pudo entender. Versículo 11. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Ahora vemos la postura de sus alas. No estaban para volar, parece, tal vez puedan volar. La Biblia no habla mucho de eso en cuanto a ellos, pero dice que 2 alas son para juntar a las alas a las demás, y 2 alas son para cubrir su cuerpo. ¿Ya? 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza
a semejanza de relámpagos. Una cosa muy impresionante, creo yo, ¿no? Como fuego resplandecía, echando relámpagos. Poco temeroso la situación, tal vez. No sé, para mí creo que sí. Ezequiel no dice que fue su impresión. O sí dice, no leí. Vamos a otro capítulo acá en Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10. Y él va a identificar para nosotros qué tipo de ángel son estos 4 seres vivientes. Ezequiel, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 15. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y el versículo 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Entonces ahora sabemos un poco de querubines. Tienen 4 alas, 4 caras. ¿Ya? Sus pies son como becerro. ¿Ya? Tiene manos de hombre bajo sus alas. Movían sin voltear a un lado u otro. Este asunto de fuego o carbones está parte de ellos. No entiendo todo eso, pero es lo que dice la Biblia. Está bien si el hermano que está compartiendo no sé todo, no sabe todo. Yo no sé todo. Ya, yo no sé todo. Estoy aprendiendo todavía. Que Dios nos ayude siempre en aprender más y más. En Ezequiel 28, capítulo 14. Ezequiel capítulo 28 y versículo 14. Ustedes recuerdan, es una profecía la historia de Satanás. Nos habla de Satanás y en versículo 14 dice, tú querubín grande. ¿Qué tipo de ángel era Satanás? Era querubín grande. Creo que uno de los principios, los grandes, los que tenían liderazgo entre los querubines, o tal vez sobre muchos más. Tenía una posición importante. Dice, protector. ¿Qué fue su trabajo? Él fue el protector. ¿Dios necesita su propia guardia? Yo creo que no, pero Él fue un protector. Y tal vez lo que Él está protegiendo o que los querubines deben proteger es la santidad de Dios. Y vamos a ver más adelante en unos mensajes de los ángeles. Pero vemos también atrás que ellos estaban dentro del lugar santo y el lugar santísimo. O sus figuras estaban allí, de estos querubines. Ezequiel 41, 18 al 25. 41, 18. No vamos a leer todo esto, creo, pero desde versículo 18. Este contexto acá, Ezequiel vio una visión de un templo nuevo. Un templo futuro. Este templo todavía no existe. No ha sido construido, edificado. Sus dimensiones son grandes, enormes. Nunca hemos visto este templo acá en la tierra. Unos dicen que es simbólico. Bueno, puede ser. Yo creo que es literal, va a ser este templo. Y dice acá, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín, una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Bueno, se habla de esto que hay querubines, y también en este nuevo templo del futuro.
Y este querubín, dice, solo tiene 2 caras. ¿Okay? No sé, es porque solo para tener espacio en la pared, o es porque hay otro tipo de querubín que solo tiene 2 caras. Puede ser. No sabemos. La Biblia realmente menciona eso, pero sin explicar mucho más de ellos. Solo dice que ellos están ahí y esta es su forma. ¿Ya? Entonces, otra vez, van a ser parte del templo. No hay templo ahora en Jerusalén, pero otra vez parece que será un templo y va a ser querubines dentro de ese lugar. Hay otro tipo que está mencionado, pero solo en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Ellos no son querubines, ellos son serafines. Es otro tipo, serafines. Y está en Isaías capítulo 6, es el único lugar donde encontramos esta palabra. Y voy a leer estos versículos 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ok, serafines tienen ¿cuántas alas? 6 alas. Querubines tienen 4. Ok, vemos una diferencia acá. ¿Ya? Y dice, 2 de sus alas son para cubrir la cara, 2 para cubrir pies y 2 para volar. Estos utilizan sus alas para volar. Creo que también podemos entender que no es necesario que un ángel tiene alas para volar. Si pensamos, son espíritus, no tienen cuerpo. ¿Ya? Entonces no necesitan alas para manejar el aire y para levantarse. Pero dice acá que estaban volando con sus alas. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo acá. Dice, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tiene un mensaje. Santo, Santo, Santo. ¿Dios es santo? 3 veces santo podemos decir. Puro y santo. Jehová de los ejércitos. Esta frase muchas veces de los ejércitos refiere a los ángeles. ¿Y Jehová es Dios de los ejércitos? Sí. ¿Y es santo, santo, santo? Sí, este es su mensaje. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ellos clamaban tan fuerte que todo se movía. Una situación temorosa para Isaías. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ¡ay de mí! ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Interesante que él no dijo, he visto los serafines. ¡Ay de mí! Escuchaba el mensaje de los serafines y vio la gloria de Dios y entendía que era Dios que realmente tenía poder y que su pecado era contra Dios, no contra serafines. Dice acá, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Son agentes de Dios para hacer cosas de parte de Dios. Pero también quiero ver dónde está estos serafines. Cerca del altar. El altar está fuera del santuario, está fuera del lugar santo, fuera del lugar santísimo.
los serafines estaban cerca la ofrenda, cerca el sacrificio. Los querubines en el lugar santo, en el lugar santísimo. Vemos una distinción, no sé exactamente cómo entender todo eso tampoco, pero vemos una distinción acá entre serafines y querubines y su rol en estas cosas. Y tenían un mensaje bonito y poderoso. Santo, santo, santo. Debería ser nuestro mensaje también a este mundo, que tenemos un Dios santo. Vamos a Apocalipsis. Vamos a ver 4 seres vivientes en Apocalipsis. No sé si son querubines o serafines o otra cosa. Tienen unas cosas que parecen como uno, parecen como el otro. Tal vez son un grupo de ángeles completamente distinto. Pero vamos a leer qué dice la Biblia en cuanto a ellos también, de estos seres vivientes y dónde están. Estamos en Apocalipsis capítulo 4 y voy a comenzar en versículo 6. Apocalipsis 4 y versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Dónde están ellos? Alrededor del trono. Y si vamos a Ezequiel capítulo 10 y versículo 1, no hemos leído eso por falta de tiempo, pero ustedes pueden leer, habla del trono también y con estos querubines. ¿Ya? Y también habla de llenos de ojos, delante y detrás. También en Ezequiel no hemos leído. Hay muchos versículos en Ezequiel capítulo 10 que no hemos leído, pero está aquí. Ustedes que vayan a Ezequiel capítulo 10 y léelo. Y habla de los ojos también, que tienen ojos por toda parte. ¿Ya? Y como estos acá. Y dice en versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía el rostro semejante a un águila volando. Bueno, no habla de 4 caras, habla de cada ser era distinto en su apariencia, en su cara. O tal vez por el punto de vista de Juan, solo vi una cara de cada uno, lo que está adelante de él. Bueno, este es del hombre, de becerro, de león, de águila. Y tal vez tenían 4 caras. No sé, no sabemos. Dice en versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Pero querubines tienen 4 alas. Serafines tienen 6 alas. Parecían como querubines antes, pero ahora están hablando de 6 alas. Tal vez un tipo de serafín, tal vez un tipo de querubín, tal vez otra cosa. ¿Ya? No voy a decir muy dogmático en esto. ¿Ya? Dice versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Otra vez habla de sus ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, tenía casi el mismo mensaje de los serafines. Comienza con Santo, Santo, Santo. ¿No? Como los serafines, pero tienen otras cosas también como querubines. Son tal vez algo distinto. Quiero mirar también en 5:8. Apocalipsis todavía, 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron. Este es su postura. Hay otros versículos acá. Quiero que ustedes lean estos versículos también en la casa. Porque hablan de que están postrados delante de Dios. ¿Ya?
adorando a Dios. Hay unos versículos que hablan de rangos de ángeles, varios rangos de ángeles. Y muy rápido vamos a leer Romanos capítulo 8, 38. Hemos leído ya en Colosenses de unos rangos. Vamos a leer ahora en capítulo 8, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Bueno, nadie va a separarnos de Dios, dice. Pero dice ángeles, principados, potestades. Creo que vemos 3 rangos acá, entre estos seres espirituales. 1 Pedro 3. 22, 1 Pedro 3, 22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. También vemos ángeles, pero dice esta vez autoridades y potestades. Y creo que autoridades y principados podemos entender como el mismo rango. Efesios 6, 12. Efesios 6, capítulo 12, hablando de nuestra batalla espiritual. Dice acá, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Vemos ahora unos divisiones, unos rangos de ángeles, una estructura de autoridad, una cadena de autoridad, podemos decir, aún entre los ángeles. Vamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses y el capítulo 4. Versículo 16. Este está hablando de la venida del Señor y dice acá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de arcángel, habla de otro rango. Creo que tal vez el rango más alto, los generales, los arcángeles. ¿Ya? Quiero hablar de unos nombres que tenemos acá. Nombres personales o propios de ángeles. Vemos Miguel, vemos Gabriel, vemos Lucero o Satanás. Quiero leer un poco de ellos, ¿ya? Y vamos a comenzar con Miguel. Judas, capítulo, o versículo 9, no hay capítulos en Judas. Judas 9. Dice acá, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Miguel es un arcángel, dice acá. Tiene este rango, esta posición. Y dice también que aun cuando está conversando o discutiendo, hablando con Satanás, ¿dónde está el cuerpo de Moisés? En vez de discutir con Satanás, él dijo, el Señor te reprende. No voy a discutir estas cosas. Interesante en eso. No que él puede decir eso. El Señor te reprende. No voy a entrar en discusiones contra ti. Bueno, Daniel. Tenemos unos versículos en Daniel de Miguel. Capítulo 10. Daniel capítulo 10. Versículo 13.
Interesante, acá la persona que está hablando es Gabriel y vamos a verlo más adelante, ¿ya? Pero él está hablando y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Bueno, no está en la hoja, pero noten, dice el príncipe del reino de Persia. Está hablando de un demonio, ¿ok? Que estaba allí. No está hablando de un rey como nosotros, como un hombre. Dice, este príncipe se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel ayudó a Gabriel en ese momento. Y dice que Miguel es uno de los principales príncipes. Este es su rango o su posición acá, su nivel de autoridad. Vamos a Daniel 12:1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, dice acá, el gran príncipe. Y creo que es similar a arcángel. Dice que está de parte de los hijos de tu pueblo o del pueblo de Daniel. ¿Quiénes son? Israel. Miguel es el ángel de parte de Israel. Tiene una tarea, un trabajo especial en cuanto a la nación de Israel. No sé exactamente qué incluye este trabajo. La Biblia no nos dice. Pero dice que es de parte de Israel acá. Daniel 10:21 dice algo similar. Voy a leerlo. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Okay? El príncipe de Israel, o el que es de parte de Israel. En Apocalipsis capítulo 12. Voy a pasar la hora, pero vamos a seguir si ustedes tienen suficiente paciencia conmigo. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Él va a pelear contra el dragón, o Satanás y sus ángeles, los demonios. Miguel y los ángeles justos van a pelear contra los demás, los que no son justos en el cielo. Es parte de su trabajo de pelear contra también Satanás, de pelear contra los demonios. Gabriel fue enviado a Daniel. Ustedes pueden leer en capítulo 8, 16 de Daniel. Ustedes pueden leer esto. Lean esta porción de 8, 9, 10. Porque vemos un poco más de Gabriel allá. No voy a leer esto ahora. Pero fue enviado a Daniel para explicar una visión, dice en 8, 16. Fue enviado también en Lucas 1, 26 a 38 a María. ¿Ya? A María. No vamos a leerlo ahora. ¿Ok? Ustedes recuerdan. Gabriel se presentó en la presencia de María para anunciar algo. Para anunciar la concepción de nuestro Salvador. Qué hermoso. Qué hermoso. Entonces, ¿qué vemos en Gabriel? Parece que su trabajo es llevar mensajes especiales a personas. A Daniel, también acá a María. La Biblia no dice, pero es posible que él también es el ángel que habló con José y con Zacarías. Pero la Biblia no dice por nombre con ellos. Pero dice en cuanto a María que fue Gabriel.
Lucero y Satanás. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 hablan más en una forma profética. Parece que contra Babilonia y contra Tiro, pero en medio de estas profecías hay unas porciones que no pueden hablar de reyes de este mundo. Tiene que hablar solo de una persona. Este es Satanás y vamos a verlo. No vamos a leer todos estos versículos esta noche. Están aquí. Por favor, quiero que ustedes lean estas cosas en la casa. No podemos aprender si no estamos leyendo. ¿Ya? Y tal vez ustedes van a ver algo y pueden enseñarme, ¿no? Yo quiero ser enseñado también, ¿no? Si ustedes leen estas cosas y, esto es lo que significa, ¿no? Habla conmigo, quiero aprender más, ¿ya? Pero no vamos a leer todos estos pasajes, pero vamos a leer unos versículos. Hemos ya leído Ezequiel capítulo 28, unos versículos acá. Vamos a regresar ahí por un momento. Ezequiel capítulo 28. Y vamos a leer versículo 14 otra vez. Ezequiel 28, desde versículo 14. Tú, querubín grande, protector. Recuerda que en versículo 13 dice en Edén. ¿Ok? En Edén. Entonces no puede ser el rey de Tiro. Él nunca entró a Edén. Solo dos personas. Adán y Eva. ¿Ya? Entonces tiene que ser otra persona, es Satanás. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Él fue creado perfecto. Fue creado sin pecado. ¿Ok? Pero pecó, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Él es el querubín grande, protector. Tenía en versículo 13 una vestidura de 10 piedras preciosas acá. Habla de que es músico, habla de sus tamboriles y flautas. Es un músico. Fue creado para hacer música también. 3 veces en este pasaje en Ezequiel 28, en cuanto a Satanás, habla del fuego. ¿Ya? Habla del fuego, como en los otros pasajes. Dice que pecó. ¿Qué fue su pecado? Vamos a Isaías capítulo 14 para hacer un poco más detalle de esto. Isaías capítulo 14 y estamos en versículos 13 y 14. Y quiero que ustedes vean los verbos acá, lo que él está diciendo. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré. Bueno, comenzamos con 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Un orgullo grande, altivez, soberbia. Yo soy, yo puedo ser, seré como Dios. Y en hebreo, cuando este dice, seré semejante, bueno, podemos entender esto en el español también, ¿ya? Voy a parecer como Dios. Voy a parecer como Dios. Era su deseo. Recuerda que él era testigo a la creación. Vio todas las grandes cosas de Dios dentro de los 6 días de la creación. Y ahora él dice, seré como Dios. Levantaré mi trono. Yo voy a sentar sobre mi trono, alto como Dios. Yo quiero la alabanza.
Mírame, hermoso, todas estas piedras, mi música. Mírame. Merezco la alabanza. Este fue su pecado. Deberíamos tener mucho cuidado con el orgullo, con la soberbia, la altivez. Este fue el pecado de Satanás. Podemos decir, fue el primer pecado. Deberíamos utilizar mucho cuidado con eso. Es fácil. Merezco eso. Yo soy. Este fue Satanás. Mateo 25, 41. Hemos leído ya ahora. Dice, habla del fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Por su pecado hay una sentencia, hay un castigo. En Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sin fin. Y él sabe que es su sentencia. Los demonios saben, y vamos a ver un versículo en un momento de eso. Hay otros nombres para Satanás. Ustedes saben eso, pero vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 12, 9 a 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él es el acusador de los hermanos, de nuestros hermanos. Él es el gran dragón, serpiente antigua, el diablo y Satanás. ¿Ya? Salmo 8. Salmo 8. Ustedes van a tener un doble esta noche. Salmo 8. Cinco y 6. Le has hecho poco menor que los ángeles, hablando del hombre, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre es un poco menor que los ángeles ahora. El ángel es un poco mayor, pero en el futuro va a cambiar. Y en 1 Corintios 6, versículo 3 dice, vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a tener autoridad sobre ellos en el futuro, ahora no. ¿Ya? Ellos son mayores, tienen más poder que nosotros. 1 Pedro 1:2 habla de que ellos tienen la curiosidad, un deseo para entender más. 1 Reyes 22, 19, 23 dice, tienen la capacidad para razonar, solucionar, conversar, actuar, opinar. Por favor, lee esta historia. Este es interesante. Dios dice a los ángeles, ¿qué debería hacer yo? Y los ángeles, bueno, eso. Y por fin un ángel dice, este es lo que quiero, que es la forma. Y Dios dice, hazlo. ¿Ya? Léalo. Es muy interesante. Vemos una interacción entre Dios y los ángeles que no vemos en ningún otro lugar. Génesis 18 y 19 y Mateo 1:20. Y muchos lugares más. Ángeles, aunque invisibles, se pueden manifestarse cuando sea necesario. No tienen cuerpo, pero pueden manifestarse cuando sea necesario. Apocalipsis 5, 8, 9. Tienen la capacidad para aprender. ¿Por qué? Porque cantaban un nuevo cántico. Si es nuevo, ellos tenían que aprender. Entonces pueden aprender. No saben todo. Dios sabe todo, pero ellos no saben todo. A veces creo que, ellos probablemente saben más que nosotros, ¿no? Ellos han tenido 4,000 años
6,000 años para aprender. ¿Ok? Están aprendiendo también. Salmo 103, 20, 21, tiene la capacidad para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Salmo 148, 1 y 2, ellos alaban a Dios. Ezequiel 14, 15, 16, tiene la capacidad de pecar y de hacer lo malo. Este es Isaías y tengo que cambiar esto en mi nota. Cuando ustedes recibían esta hoja, tienen que cambiar. Es Isaías Isaías 14, acá voy a decirles, ¿ya? Tienen la capacidad de ser soberbios. Mateo 22:30, los ángeles no se casan, por implicación no se reproducen. Este es lo que Jesucristo dice, no se casan, no pueden reproducirse. Mateo 8:29, los demonios son conscientes de su futura sentencia. Recuerda la historia. Dice, usted dice a Jesucristo, ¿vas a atormentarnos antes del tiempo? Ellos saben que su sentencia es segura, ¿ya? Pero saben que todavía no es el tiempo. Tienen varias funciones. En Mateo 18:10, Salmo 91, 11 y 12, nos guardan. No podemos verlos, pero nos guardan, dice. Hebreos 1:14, los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Son nosotros, para servirnos. No porque tenemos autoridad para mandarlos. Dios los ha mandado para servirnos. ¿No es así? Ya no tenemos autoridad sobre ellos, pero ellos están ayudándonos, aunque no podemos verlos. En mucho de la Biblia son como mensajeros y la palabra en griego significa mensajero. Esto es lo que significa ángel en griego, mensajero. Tenemos en Daniel, Mateo, Lucas, Hechos, Apocalipsis y más habla de esto. Mateo 13, 36 a 43, Apocalipsis 14, 17 al 20. Son ejecutores de la ira de Dios. Recuerden que ellos están tocando las trompetas. Ellos están haciendo cosas en la tierra para juzgar al mundo bajo el mandato de Dios. ¿Ok? Pero son los agentes, ejecutores de la ira de Dios en este mundo. Bueno, gracias por su paciencia esta noche. Hay muchos versículos, por favor, que estudien estos versículos, léanlo. Es una tarea un poco más que normal, pero era difícil de dividir y ya. Después de esta hoja hay unas 7 preguntas, o tal vez 8, no sé si puse 8 o un octavo o no recuerdo, pero hay unas preguntas, un examen, ¿ya? Ustedes tienen que pasar o no pueden regresar a la iglesia. No es la verdad, pero ya, estúdialo, por favor, que Dios los bendiga. Gracias.